Buenas tardes, yo lo primero daros las gracias por estar aquí. La verdad es que hace un frío que es difícil de soportar, ya sé que fuera hace calor, pero aquí estamos pasando una tarde terrible, ¿no? Yo el tema que vengo a hacer una serie de reflexiones es sobre la transfusión masiva y sobre todo el concepto de protocolos. No es exactamente la idea más bien es aportar una serie de reflexiones sobre cómo deben de ser los protocolos de actuación, porque indudablemente los protocolos de actuación de cada centro difiere de las circunstancias y de las situaciones especiales que tengan, ¿no? Este es mi conflicto de intereses. Y en principio mi mayor conflicto de intereses es este, ¿no? Yo tengo una serie de presentaciones que hago con gente, que compartimos diapositivas y no tenemos problema en intercambiar información, y realmente es la parte inicial de los agradecimientos, ¿no? ¿Por dónde empezamos a hablar de la transfusión masiva y de los protocolos? Por empezar por algún sitio vamos a plantear una serie de ideas. ¿Es un tema que interesa? Pues la verdad es que sí. Cuando tú miras las últimas revistas, en el año 2010, 2011, te encuentras con que aparecen un montón de artículos que hablan de transfusión masiva, que hablan de guías, que hablan de agentes hemostáticos, que hablan de nuevos tópicos de los agentes hemostáticos, y esto no aparece en cualquier sitio, esto aparece en revistas de reconocido prestigio y afecta a especialidades tan diversas como intensivos, anestesia, incluso una revista como el CHES. Es decir, que es un tema candente, de actualidad, que toca muchas especialidades y en principio ¿esto tiene alguna explicación? Pues quizás no tanto, ¿no? Porque realmente los enfermos sometidos a transfusión masiva afortunadamente son mínimos, ¿no? Y la verdad es que es muy infrecuente en el medio civil. Nosotros leemos muchas cosas, pero las leemos del medio bélico. Esto también hay que ponerlo siempre en bastante consideración. De hecho, en los centros de trauma solamente reciben concentrados un 25% de los pacientes, y realmente los que reciben concentrados solamente un 2 o un 3% reciben transfusión masiva. Es decir, no confundir los conocimientos de las instituciones o de la gente que trabaja en instituciones militares con la gente que trabajamos en instituciones civiles. Ni es igual ni es lo mismo. Lo que es cierto es que la mortalidad es elevada. Uno vive y uno muere, y supone un gran consumo de recursos hasta el punto que a veces consigues desabastecer los bancos. Por otro lado, lo que ha supuesto un gran avance el pensar en la transfusión masiva y los cambios conceptuales que lleva la transfusión masiva es que nos ha permitido darle la importancia que tiene al diagnóstico de la coagulopatía precoz que aparece en los pacientes traumatizados. Y ahora mismo vivimos, o ya he contado en la charla anterior, dentro de la situación de control de daño realmente hay un apartado que cada vez sube más, que cobra más fuerza, que es la resucitación hemostática. Con todo esto, nosotros lo que sabemos es que estamos hablando de un proceso que es caótico, un proceso que es consumidor de muchos recursos, que afecta a mucha gente, ya lo decían antes, puede afectar a cirujanos, afecta a intensivistas, anestesistas, a emergiólogos. Realmente es un problema que ocurre, que afecta a mucha gente y que afecta o interviene mucha gente en su proceso y en los escenarios múltiples. Realmente los pacientes con transfusión masiva pasan por la urgencia, van a quirófano, van a las áreas de críticos, tienen que hacer sus pruebas de imágenes, se mueven de un lado para otro, y todo esto supone una complejidad que es importante a la hora de determinar cómo podemos manejarlos, ¿no? Nosotros partimos de una serie de ideas. Es que estamos hablando de un proceso que se gasta mucho dinero en muy poco tiempo, un proceso en el cual vamos a tener una mortalidad muy elevada y lo aceptamos como algo inevitable, y sobre todo esta mortalidad tiene mucha trascendencia en muchos ámbitos. Todo el mundo habla de transfusión masiva, pero realmente la transfusión masiva hay que definirla y hay que entender de qué estamos hablando. Lo importante es que no hay que olvidar que el conocimiento y la mayoría de las cosas novedosas que sabemos se debe a estudios observacionales retrospectivos, que quizás, basándonos en la evidencia, no sean los mejores estudios para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Con todo esto, nosotros estamos hablando de que los pacientes en transfusión masiva realmente son pocos, realmente se transfunden sobre todo en las primeras horas, y tienen una diferencia de mortalidad muy importante que está en relación al grado de consumo de recursos hemáticos que suponen, y la supervivencia de los ensanguinados depende del adecuado aporte hemoderivados. Es decir,
Es mucho gasto, poco tiempo, mucha mortalidad, pero si hacemos bien las cosas en las primeras horas, la supervivencia aumenta, ¿no? Sin embargo, el precio y el coste de lo que estamos haciendo supone desabastecer un banco de sangre, con lo que eso supone para el resto de los pacientes, que también son preocupación nuestra. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de que la transfusión masiva supone un marcador de mortalidad, pero ¿a partir de cuándo? ¿Dónde está el punto de corte? ¿Cuánto de transfusión masiva, qué número de concentrados hace que yo pueda establecer el pronóstico de mi paciente? ¿Dónde se me va a morir? ¿A partir de qué cifra? Pues eso es complicado, ¿no? Y entonces es importante hacer una serie de registros y hacer una serie de scores o de puntajes para poder definir a partir de qué número de concentrados mi paciente va a tener una mortalidad que me hace replantearme qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Quizás con todo esto nosotros lo que tenemos es que tenemos ante un problema de difícil solución y del cual hablamos mucho pero sabemos menos de lo que creemos. Y el primer problema lo tenemos en el diagnóstico, ¿no? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de hemorragia masiva, la definición es una clásica, ¿no? Rápida e importante pérdida de volumen sanguíneo que genera descompensación, fallo hemodinámico, pese a la reposición de volumen y tratamiento intervencionista. Bueno, ¿y esto qué es? Es una definición muy teórica, todos la asumimos, pero realmente yo cuando la extrapolo a mi paciente me supone un problema. Bueno, pues vayamos a otra definición, la de transfusión masiva. Transfusión masiva cuando se hacen más de 10 concentrados en 24 horas o más de 8 concentrados en 8 horas. Bueno, hay definiciones para todos los gustos, son definiciones dinámicas, requieren mucho tiempo y realmente estas definiciones para lo que valen es simplemente para estudios retrospectivos, no vale para el momento agudo y la situación en la que yo me encuentro. Incluso sociedades como la nuestra, en el grupo hemos hecho unos diagnósticos de consenso para intentar hablar todos de lo mismo, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que la definición de transfusión masiva es una definición muy variable y que realmente lo que quiere decir es que hay que estar preparados para atender a un paciente con previsible necesidad de transfusión. O sea, realmente cambiamos un poco el concepto a partir de las definiciones que se emplean, ¿no? Que son las clásicas de pérdida de una volemia en 24 horas, de media volemia en las 12 primeras horas, o la necesidad de poner más de 4 concentrados de Matías en una hora con necesidad de más, ¿no? Realmente es cuando ya has puesto 4 y estás pidiendo otro paquete al banco de sangre, realmente es cuando estaríamos hablando de transfusión masiva, ¿no? Sin embargo, en la guía europea que aparece este verano hablan de 5 concentrados a partir de 4 horas para considerar transfusión masiva. Es decir, pasa el tiempo, hablamos de transfusión, afecta a muchas especialidades, lo tocamos mucha gente, pero seguimos sin cerrar la definición, ¿no? Realmente es que las definiciones clásicas no valen, se basan en estudios retrospectivos que consideran un varón de 70 kilos con un hematocrito de 50, que no es lo más habitual, y al que se transfunden concentrados del 70%. En mi hospital los concentrados que se transfunden no son de 70%, no tienen un 70% de hematocrito, es decir, que cada hospital tiene sus propias características, sus propios concentrados, y por eso cuando extrapolamos conocimientos hay que tener en cuenta o claro qué es lo que tenemos en casa, ¿no? Por otro lado, esta definición clásica es válida a lo mejor para gente que no es clínica, para gente que trabaja en el banco de sangre y que no está viendo al enfermo, y bueno, pues a lo mejor para poner en marcha el protocolo. Por otro lado, estas definiciones clásicas tienen problemas, no consideran los pacientes que mueren, y los pacientes que mueren se han llevado una resituación inicial muy importante. Entonces hemos perdido lo que inicialmente ha supuesto el cambio en la filosofía, que es el conocimiento o el reconocimiento precoz de la coagulopatía. De hecho, el 80% de las muertes de la primera hora son debidas a coagulopatía, y quizás 4 horas sea el límite para que el manejo quirúrgico o endovascular del paciente pueda cortar la hemorragia, ¿no? Entonces, partimos de algo que es difícil de momento de definir y mucho más difícil es predecir. Y lo importante no es definir la transfusión masiva, lo importante no es revisar las historias para luego hacer un paper, lo importante es predecir en qué paciente voy a tener que aplicar un protocolo de transfusión masiva. ¿Y por qué me vale esto? Pues esto me vale para predecir 2 cosas. Uno, el consumo de hemoderivados que me va a suponer, es decir, los famosos ratios, y por otro lado predecir la coagulopatía. Bueno, pues con esto lo que tenemos es que ahora mismo está súper de moda el hablar del transfundir, de si debemos poner plasma fresco, podemos poner otro tipo de hemostáticos, cuáles son los ratios.
Pero realmente el protocolo va mucho más allá. El protocolo lo que debe hacer es lo que menos nos interesa, que es conseguir hacer un desarrollo logístico e institucional, ¿no? El primer ponente de esta tarde hablaba del concepto de calidad en el manejo de las situaciones. Pues aquí quizás también, que es muy importante que yo defina el ratio, que yo use complejo protrombínico, que use fibrinógeno, que use tromorestografía, que use un montón de cosas. Pero a lo mejor es mucho más fácil que yo identifique qué paciente va a sangrar y va a necesitar unos paquetes transfusionales, que no me tarde mucho tiempo el banco en traerme los paquetes, que la persona que trae los paquetes sepa dónde lo tiene que entregar porque tengo localizado al enfermo, que todo este tipo de cosas que parecen de perogrullo son muy importantes, y a lo mejor es mucho más importante trabajar en la logística que trabajar en las cosas que son como más llamativas, que son los esquemas de reperfusión definidos. Realmente ¿con qué contamos para intentar predecir la transfusión masiva? Bueno, pues podemos contar con una serie de criterios que pueden ser anatómicos, una serie de criterios que son fisiológicos, son dinámicos, y a veces la propia patología en sí mismo nos permite saber si ese paciente nuestro va a tener algún riesgo. ¿Y no me se oye? Sí, un poquito, me estaba quedando ahí chepudo. Ahí está bien. Sí, gracias, te lo agradezco. Y luego también hay algunas patologías que inicialmente supone un problema a la hora de pensar que puede ser una transfusión masiva. Pues los pacientes con un trauma grave, con un trasplante hepático, una hemorragia digestiva, con complicaciones obstétricas, o las cirugías de aneurisma de aorta. Es decir, hay patologías que nos orientan, ¿no? En principio, quizás los scores sean lo más adecuado, ¿no? Está el registro alemán, que parte del score TAS, que supone que con una serie de parámetros relativamente sencillos podemos predecir hasta el 75% de los pacientes que van a precisar una transfusión masiva, ¿no? Puntúa de 0,8 puntos, incluye criterios anatómicos, fisiológicos, incluso de laboratorio. Está hecho sobre 1.500 pacientes, está hecho en 4 años, y realmente de esos 1.500 pacientes, cuando lees el artículo, solamente el 50% soportaron el análisis completo, con lo cual, bueno, pues ya hemos bajado ahí la mitad, ¿no? La conclusión es que la supervivencia es mayor en los pacientes que reciben altos ratios transfusionales. Sin embargo, no se describen ni las causas de muerte, ni si ha habido o no ha habido reacciones transfusionales. Hay más scores, está el score del ABC, que es relativamente sencillo: frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, pH, hematogrito. Con 4 puntos nosotros podemos predecir, y a medida que tiene más puntos, más riesgo de transfusión masiva. Bueno, pues son realmente sencillos, ¿no? Pero sobre todo lo importante es que nosotros hemos aprendido a identificar la coagulopatía en el trauma, que es algo que es precoz, que es primario, que es agudo, que supone una interrelación directa con el shock traumático, que la agrava el tratamiento de la fluidoterapia, la acidemia, la hipocalcemia, la hipotermia. Todo eso ha llevado a grandes artículos sobre lo que es la coagulopatía aguda traumática, la precocidad en ese diagnóstico. Pero realmente, cuando revisas todos estos artículos, te encuentras con que no hay una uniformidad en el concepto, que los modelos válidos en animales no son válidos todavía en humanos actualmente, que los estudios que hablan de todo esto siempre son retrospectivos, sin controles de cohortes, que incluyen los factores clásicos de mortalidad del trauma, pero no hablan de otras exploraciones de coagulación, de fibrinolisis. Es decir, bueno, es una forma de llamar un poco la atención de que no todo lo que leemos es exactamente lo que entendemos, ¿no? Y lo que está claro es que la primera prioridad entre un paciente que sangra es parar la hemorragia, y la segunda la transfusión, ¿correcto? Bueno, pues ¿cómo debemos de transfundir? Porque ya nos han hablado de cómo parar la hemorragia. Parece que ahora lo que está de moda es esto, la situación de control de daños, que es la intervención estructurada, en el cual de manejo del trauma grave, que aquellos pacientes con alto riesgo de muerte, a los cuales se les hace una hipotensión permisiva siempre que pueda. Pero la mayoría de los pacientes tienen un traumatismo craneoencefálico, con lo cual ya no nos vale. Algunos de ellos tienen un traumatismo medular, o su reserva funcional es muy baja por su comorbilidad asociada. Ya no me vale la hipotensión permisiva. Bueno, pues hagamos una restauración rápida y agresiva de la volemia a base de utilizar distintos hemoderivados, los clásicos, o podamos sustituir alguno de ellos por complejo protrombínico y fibrinógeno. En cualquier caso, ahora estamos viviendo la época en que se ha pasado un control de daño, más que de un control de daños, a una resucitación hemostática, y eso también hay que mirarlo con cuidado y saber qué es lo que está suponiendo todo esto. Indudablemente hay que pegar la triada clásica: el paciente hay que recalentarle, hay que restringir el uso de cristaloides y de coloides, y bueno, pues la acidemia efectivamente les va muy mal a estos pacientes y hay que controlarla, ¿no? Por lo demás, la activación de protocolos acaba resultando beneficioso para los pacientes. La activación de estos protocolos y de que supone un consumo mayor de hemoderivados es bueno porque lo que está demostrado es que reduce la disfunción multiorgánica. Bueno, reduce la disfunción multiorgánica, pero siempre es así, es superponerle la experiencia militar a la civil.
Bueno, pues hay para todos los gustos, ¿no? Lo primero, que en la guía del 2010 de sangrado crítico, la coagulopatía te la define como un alargamiento de los tiempos de coagulación, es decir, un INR de 1.5, pero ya sabemos que en los pacientes con trauma no vale para nada las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio clásicas están artefactadas, tardan tiempo, están hechas en plasma limpio, es decir, que leemos una cosa, nos informamos de una cosa, pero cuando rascas un poquito te vas llevando sorpresas. Luego tenemos los clásicos de los esquemas de reperfusión predeterminados, ¿no? Realmente el objetivo de transfundir sangre completa es a lo que se busca, son altos ratios, y bueno, pues la verdad es que la dosis no acaba de quedar muy clara. El momento en el que se debe de administrar estos protocolos tampoco acaba de quedar muy claro, y entonces pasamos de protocolos muy agresivos en el entorno militar, del 1.1 a 1.2, 1.3, hablando de plasma, ¿no? Y también podríamos hablar largo y tendido de las plaquetas. De hecho, cuando tú repasas, parece que el que juega un papel determinante es el plasma, y hay varios artículos, y unos están a favor, otros están en contra. Yo he tenido que poner un puntito a la derecha, en verde o en rojo, los que están a favor o los que están en contra, porque ya veréis que no es tan fácil. Tú lo lees y dices, vamos a poner a todos mucho plasma a ratios de 1:1. Bueno, pues parece que sí, que aumenta la supervivencia, que las cosas van mejor con estos pacientes, pero cuando lees y revisas lo que es el plasma, te encuentras con sorpresas, ¿no? Los metaanálisis de utilización de plasma acaban demostrando que no hay eficacia en el uso profiláctico del plasma, y que la única patología donde está admitido que es beneficioso la utilización del plasma es la PTT, ¿no? O sea que bueno, pues todo tiene ahí sus desviaciones. ¿Realmente son esos protocolos tan agresivos, o es que mejoramos todo el manejo del paciente y por eso la supervivencia de estos pacientes va mejor? Lo que está claro es que los pacientes con resucitaciones muy agresivas se disminuye la mortalidad en las primeras 24 horas, pero estamos aumentando algún otro tipo de complicaciones, ¿no? Realmente no siempre queda muy claro cuánto plaqueta se pone. Los pacientes que reciben dosis más altas mejoran la supervivencia entre las 6 y las 24 horas, pero realmente son estudios retrospectivos con mucha variabilidad entre centros, pacientes heterogéneos. O sea que cuando se ha trasladado la experiencia militar al mundo civil, nos encontramos con que hay mucho batiburrillo, no es tan fácil extrapolar las conclusiones, ¿no? Lo que sí que parece claro que los ratios altos mejoran la coagulopatía, pero ¿esto quiere decir que mejoran la supervivencia? Bueno, pues quizás no siempre, ¿no? Los ratios de plasma también es complejo. Hay para todos los gustos, y dependiendo, unos estudios salen mejor y otros salen peor, ¿no? Realmente en el mismo año, en el 2008, sale este artículo en el cual el papel, la reposición agresiva con plasma es beneficiosa para los pacientes con trauma en el medio civil, y sale el mismo artículo en el medio civil que no es válido. O sea que realmente no parece que nos acabemos de poner de acuerdo, y algunos hacen variantes, en vez de poner plasma ponen fibrinógeno y concentrado complejo protrombínico. Bueno, pues unos sí, otros no. Parece que él mejora la mortalidad, no mejora la mortalidad de los 30 días, pero sí en los primeros 30 días, disminuye la isquemia de colon. En fin, nos encontramos para muchos gustos. Y las plaquetas nunca acaba de quedar muy claro a partir de qué cifra, hay mucha menos información, y de momento nos hemos quedado en el plasma con lo rojo. En principio, la verdad es que los estudios están hechos en centros de trauma, lo cual no siempre es un hospital general como el que muchos trabajamos. Los estudios son retrospectivos, son pequeños, no siempre se consigue el ratio deseado, no se sabe qué pasa con los hemoderivados que se pierden, mejora la supervivencia a las 24 horas, pero no sabemos a los 30 días, y lo que sí que parece claro que lo que supone es un beneficio al proporcionar estos productos sanguíneos en el momento adecuado, ¿no? O sea, bueno, pues los protocolos básicamente se basan en dos aspectos: en mejorar la tríada de la muerte y en conseguir una transfusión agresiva y precoz para intentar aproximarse a la sangre completa, pero sobre todo la parte en medio, a lo que nosotros tenemos de mejorar la logística y la disposición de hemoderivados, prevenir los errores y estandarizar el cuidado de los enfermos, sea donde más haya que incidir. Hay diferentes modelos de protocolos, unos se basan en terapias guiadas por laboratorio, otros en tromboelastografía, otros predeterminados, otros dirigidos del banco. Cada uno tiene sus peculiaridades y no siempre son asumibles en nuestros diferentes entornos, ¿no? Parece que, bueno, pues casi siempre es bueno este tipo de protocolos y que acaban ahorrando sangre. Lo que pasa que de entrada lo que supone es un aumento del consumo inicial de hemoderivados, ¿no? Necesitas un apoyo del banco de sangre, tienes que tener cuidado, no confundir, porque hay enfermos que se benefician de un manejo intermedio y no hay que ser tan agresivo en ellos. Los productos no se deben de perder y no se deben mal utilizar tampoco, y necesitas apoyo para poner grandes dosis, necesitas tener un descongelador,
contenedor, necesitas una bomba de infusión portátil, o sea, no es tan fácil, ¿no? Realmente la idea de los protocolos va más encaminada a habernos aportado conocimientos sobre los nuevos conceptos de coagulopatía precoz. Tenemos dudas en las distintas experiencias y se necesitan estudios controlados para adecuar cuál es el ratio temporal y el tipo de sangrado, ¿no? Nosotros proponemos una encuesta, por si luego alguien quiere, para intentar ver qué se hace en los diferentes sitios, para intentar encontrar claves que nos ayuden a disminuir la variabilidad individual entre centros. Y luego no hay que olvidar el coste. Hay dos tipos de coste. Un coste de infecciosas, que parece que las enfermedades infecciosas se van controlando, pero si le estamos poniendo más productos sanguíneos tenemos más riesgo. Y luego hay otra serie de problemas, ¿no? Está el trali, está la inmunomodulación, están los errores de transfusión. A mayor número de hemoderivados que nosotros ponemos, mayor riesgo de complicar a la situación del paciente con este tipo de problemas. Y luego está el coste, ¿no? Muchos pacientes que se incluyen en estos estudios tienen un problema, ¿no? Acabamos empeorando, los estudios no son controlados, la transfusión es un concepto absolutamente individual y no siempre es fácil definir y decidir para qué estamos transfundiendo, ¿no? El dinero nosotros sabemos que vale un X, pero el X es un precio político. Al X ese que nos piden por la bolsa de sangre, por de plasma o de plaquetas, hay que sumarle el almacenaje, el recogimiento, la recogida de la muestra, el procesamiento, los test de laboratorio, en fin, que es toda una filosofía que incluso hay esta página web para quien le pueda interesar hacer un auténtico cálculo de los costes de lo que supone la sangre. Y bueno, pues en principio no hemos acabado de hablar de todos los problemas de la sangre joven, sangre vieja, o sea que todo es un futuro bastante complejo, ¿no? En principio parece que la patogenia de la coagulopatía precoz es el concepto inicial. Hay problemas con las definiciones, las escalas predictorias deben de ser sencillas para el ámbito civil, pero no todo el mundo las ponemos en marcha. Hay que auditar qué es lo que se hace y qué pasa con esos derivados que utilizamos o no utilizamos, aparecen nuevos fármacos y bueno, pues hay otro tipo de técnicas y opciones, ¿no? En principio nosotros estamos, yo creo que en un mar de confusiones, ¿no? Y yo, que fue un torero importante español que murió con un exceso de plasma porque no necesitaba el plasma y tuvo un problema serio de muerte, pues hace que me permita brindar una serie de ideas. No es lo mismo la sanidad militar que la sanidad civil. No tiene nada que ver los hospitales de campaña con los hospitales, no tienen que ver los hospitales americanos con los hospitales españoles o colombianos. Es decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hemos aprendido cómo empieza la cascada de la coagulación, hemos aprendido, y esto es muy importante, que cuando perdemos sangre lo que más perdemos es fibrinógeno. El plasma no lleva fibrinógeno, por ejemplo. Perdemos mucho factor 2 y luego perdemos otra serie de factores. Y el papel de fibrina, fibrinógeno, plaquetas, trombina es la clave en todo el manejo de esta coagulación. Quizá esta idea, ¿no? Cómo hemos pasado de una visión clásica de la coagulopatía a una visión más actual en la cual lo importante es la exposición del factor tisular, el aumento de trombomodulina, es decir, los problemas de hipoperfusión y el saber que empieza de forma precoz. También sabemos cómo se pierden los distintos factores de la coagulación y también hemos aprendido cómo reponerlos, ¿no? Primero con el control mecánico, luego control de las condiciones ideales, aumentar el fibrinógeno, estabilizar el coágulo con antifibrinolíticos, mejorar la generación de trombina, en fin, vamos aprendiendo una serie de cosas. La idea es que el sistema de la coagulación es complicado, que sangrar no es bueno, que todos los tratamientos tienen riesgo y que cuando nosotros estamos aportando sangre es diferente si lo aportamos en forma de parcial o lo aportamos en forma de sangre total. No es lo mismo, no es la misma cantidad, no es lo mismo un líquido caliente que un líquido frío, tiene sus peculiaridades. Cuando leemos los protocolos de transfusión masiva, nosotros tenemos que ver de qué estamos hablando. Estamos hablando, cuando tú realizas un metaanálisis, como puedes hacer con otro tipo de trabajos y de estudios, no es tan fácil que lo soporten. Realmente hablamos de 11 artículos. De esos 11 artículos hay un grupo que efectivamente con ratios 1:1 superiores mejora la supervivencia, pero hay otros artículos con la misma validez y el mismo poder estadístico que incrementan el fracaso multiorgánico y la insuficiencia respiratoria. El estudio más importante de vida civil es es un estudio escandinavo, que es retrospectivo también, que llega a la conclusión de que esos ratios no influyen en el resultado clínico de los pacientes, o sea que vamos a poner cada cosa en su sitio. Los estudios con unos ratios tan elevados tienen sesgos de supervivencia. Los pacientes que se mueren tempranamente no entran en el estudio porque no reciben plasma. Los hematíes se disponen mucho antes que el plasma tienes que esperar a que se descongele. ¿Cuándo lo estás poniendo realmente? ¿Qué es la ventaja? ¿La cifra 1:1:1 o los tiempos en los que lo estás poniendo? Para que todo esto hay que mirarlo con un poco más de calma. Y luego los pacientes que incluyen tienen distintos tipos de resucitaciones iniciales. A unos se les ha puesto más cristaloide, a otros más almidones. No es lo mismo el lugar donde ha sido el accidente, el tipo de accidente que ha sido, cómo es el hospital que lo recibe. Todo este tipo de cosas hace
que estemos en un manejo empírico, y yo me voy a permitir esto, ¿no? Yo, como decía un entrenador de fútbol, yo soy intensivista, yo no soy Harry Potter, no sé exactamente qué es lo que es mejor, pero desde luego creo que las cosas hay que leerlas con calma y con profundidad, porque no es tan fácil, ¿no? En cualquier caso, todo es aproximado, relativo y provisional, y el mejor tratamiento para el sangrado es que deje de sangrar, ¿vale? Es lo que yo sé.